El plató estaba tranquilo, con la tensión habitual de cualquier debate mediático, cuando de repente Antonio David Flores tomó la palabra y, con una claridad y firmeza que nadie esperaba, dejó en shock a Paloma Barrientos, una periodista veterana que está acostumbrada a tratar con personajes polémicos y a manejar situaciones difíciles en directo. La frase que pronunció Antonio David no fue un comentario cualquiera, fue una declaración que condensaba meses de frustración, indignación y defensa férrea de su familia. En esos instantes, la mirada de Paloma Barrientos se transformó, de la sorpresa pasó al desconcierto, y durante segundos pareció dudar de cómo continuar con la entrevista. Cada palabra de Antonio David tenía un peso emocional y mediático enorme, y su capacidad para mantener un tono firme sin perder la compostura hizo que todos los presentes en el plató, así como millones de espectadores frente a la pantalla, sintieran que estaban presenciando algo histórico. La tensión no solo venía de la frase en sí, sino de la manera en que la expresó, pausada, calculada, pero a la vez cargada de emoción, dejando claro que no había vuelta atrás y que su mensaje debía ser entendido tal cual lo decía. Este instante marcó un antes y un después en la narrativa mediática alrededor de la sentencia de Rocío Flores, y demostró que Antonio David estaba dispuesto a confrontar cualquier interpretación que considerara injusta, incluso frente a una periodista tan respetada como Barrientos. Para entender la magnitud de lo ocurrido, es fundamental analizar la postura de Antonio David frente a la sentencia de Rocío Flores. Desde el inicio, ha mostrado una defensa férrea de su hija y un rechazo categórico a las versiones mediáticas que consideran sesgadas o manipuladas la interpretación de los hechos. En la entrevista, expuso con detalle cómo la resolución judicial había sido malinterpretada por algunos medios, desglosando punto por punto los aspectos legales y emocionales que se habían pasado por alto. Su intervención combinaba una lógica clara con una carga emocional enorme. No se trataba únicamente de defender su posición jurídica, sino de proteger la imagen de su familia y denunciar lo que él considera injusticias mediáticas. Cada explicación estaba acompañada de ejemplos concretos, referencias a noticias previas y declaraciones de terceros, lo que hacía que su discurso fuera difícil de refutar sin mostrar una postura igualmente sólida y bien documentada. Paloma Barrientos, a pesar de su experiencia, parecía sobrepasada por la contundencia de sus argumentos, lo que generó un momento único en televisión. Un enfrentamiento en el que la información legal, el análisis mediático y la defensa familiar se fusionaron de manera explosiva, dejando claro que Antonio David no estaba allí para ceder ni un centímetro de terreno mediático. El impacto de Antonio David no solo radicó en lo que dijo, sino en cómo lo dijo. Mientras Paloma Barrientos representa un estilo periodístico basado en la experiencia, la estrategia de confrontación y la búsqueda de matices, Antonio David se situó en un plano totalmente distinto, directo, emocional, sin filtros y con un control total sobre el discurso familiar que defendía. Esta combinación generó un choque de estilos que sorprendió incluso a quienes están acostumbrados a debates intensos en televisión. Cada pregunta que Paloma lanzaba, buscando contextualizar la sentencia o suavizar el impacto mediático, era respondida con ejemplos contundentes, citas judiciales y referencias personales, lo que hacía que la periodista tuviera que pensar varias veces antes de reaccionar. Se produjo así un juego de espejos. Antonio David proyectaba autoridad y emoción, mientras que Barrientos intentaba mantener la neutralidad y el rigor, generando un contraste que acentuaba la tensión y mantenía al público en vilo. La escena, aunque breve en tiempo, fue un ejemplo perfecto de cómo dos universos distintos, el mediático y el familiar, colisionan de manera explosiva en directo, mostrando que la televisión no solo transmite información, sino emociones y conflictos reales. Para valorar correctamente lo sucedido, es necesario contextualizar la sentencia que protagoniza esta historia. La resolución sobre Rocío Flores implicó numerosos matices legales, decisiones judiciales y repercusiones mediáticas que, combinadas, generaron un clima de alta tensión. Antonio David, conocedor de cada detalle, expuso cómo ciertos titulares distorsionaban la realidad y cómo algunos medios enfatizaban fragmentos de la sentencia para crear polémica, ignorando elementos cruciales. Este contexto convirtió su intervención en un acto de defensa no solo personal, sino también profesional, al exigir que se respetara la verdad de los hechos. La combinación de argumentos jurídicos, referencias mediáticas y una carga emocional visible provocó que Paloma Barrientos, acostumbrada a manejar entrevistas difíciles, mostrara signos de desconcierto. Su ritmo habitual se vio interrumpido por la fuerza y coherencia del discurso de Antonio David, dejando al público con la sensación de estar presenciando una revelación mediática de gran peso. Paloma Barrientos, periodista con décadas de experiencia, se encontró en un terreno que pocas veces había enfrentado, alguien capaz de dominar la narrativa mediática y familiar al mismo tiempo, con un discurso que combinaba lógica, emoción y contundencia.
Su reacción inicial fue de sorpresa, seguida de momentos de vacilación mientras intentaba reorganizar sus preguntas y mantener el control del debate. Cada intento de contextualizar o matizar la información era rápidamente contrarrestado por Antonio David, cuya capacidad para anticiparse las preguntas y reforzar su mensaje mantenía la tensión en niveles máximos. La veterana periodista tuvo que adaptarse sobre la marcha, cambiando su estrategia de entrevista y reaccionando con cautela, consciente de que cualquier error podía favorecer la interpretación de Antonio David o alterar la percepción del público. Esta dinámica convirtió el intercambio en un espectáculo informativo único, un enfrentamiento donde la experiencia periodística se medía contra la fuerza emocional y la claridad de un familiar directamente afectado por la sentencia. Lo que sucedió en el plató no quedó limitado a la televisión. El impacto se trasladó inmediatamente a redes sociales y foros, donde millones de espectadores comentaban cada gesto, cada frase y cada mirada. Clips de la entrevista se volvieron virales en cuestión de minutos, y los debates sobre quién tenía razón, sobre la interpretación de la sentencia y sobre la actitud de Antonio David y Paloma se multiplicaron sin control. Los internautas destacaron la fuerza emocional del familiar y la profesionalidad, aunque desconcertada, de la periodista. Las opiniones se dividieron, unos aplaudían la firmeza y claridad de Antonio David, otros defendían la experiencia y prudencia de Barrientos. El efecto mediático generó una ola de análisis que convirtió la entrevista en un fenómeno social, mostrando cómo la combinación de información, emoción y conflicto personal puede generar repercusión instantánea en el público. Antonio David no hablaba solo como figura pública o como excolaborador televisivo, hablaba como padre y miembro directo de la familia involucrada. Este peso familiar transformó cada frase en un mensaje cargado de emoción y responsabilidad. Cada palabra sobre la sentencia, cada matiz sobre la interpretación mediática y cada defensa de la imagen de su hija transmitía un compromiso profundo, algo que Paloma Barrientos percibió inmediatamente y que aumentó la intensidad de la entrevista. Esta combinación de autoridad, emoción y cercanía familiar convirtió el encuentro en algo más que un debate mediático. Fue una defensa estratégica, racional y afectiva que impactó tanto a la periodista como al público. La entrevista no solo se convirtió en un intercambio de palabras, sino en una verdadera lección de cómo manejar un conflicto en directo bajo presión. Antonio David Flores demostró un dominio absoluto sobre la situación. No solo sabía qué decir, sino cuándo decirlo, cómo pausar para dejar que cada frase resonara y cómo reforzar sus argumentos con detalles que solo alguien que vive la situación de cerca puede conocer. Cada gesto suyo estaba calculado. El tono de voz subía cuando quería enfatizar un punto, bajaba cuando quería transmitir firmeza y control, y sus silencios eran estratégicos, generando tensión en el plató y dejando que el espectador se preguntara qué vendría después. Por su parte, Paloma Barrientos, con toda su experiencia, tuvo que adaptarse sobre la marcha. No era una entrevista común. Cada intento de moderar la situación o matizar la información era interceptado por la fuerza de los argumentos de Antonio David. La periodista se vio obligada a improvisar, a reformular preguntas, a contener su sorpresa y a mantener la profesionalidad en todo momento, mientras los espectadores percibían que estaba lidiando con algo mucho más intenso de lo habitual. El plató se convirtió en un espacio de alta tensión. El equipo técnico y los productores estaban en alerta, conscientes de que cualquier reacción brusca podría transformar la conversación en un conflicto mayor. Esta parte del encuentro dejó en evidencia que en televisión, no importa solo lo que se dice, sino cómo se dice, cómo se gestiona y cómo se anticipan los movimientos del otro, y Antonio David lo hizo de manera magistral, demostrando control emocional, dominio narrativo y estrategia mediática al mismo tiempo. Las repercusiones de esta entrevista fueron inmediatas y de gran alcance. Desde el momento en que Antonio David pronunció su mensaje más contundente, las redes sociales comenzaron a arder. Clips cortos del enfrentamiento se compartieron millones de veces, generando debates intensos y divididos. Algunos usuarios aplaudían la claridad y firmeza del mensaje, admiraban su valentía al enfrentarse a una periodista veterana y reconocían su capacidad para mantener la calma bajo presión. Otros criticaban su tono, señalando que la intensidad emocional podía desbordar incluso a los profesionales más experimentados. Pero las repercusiones no se limitaron a las redes. Medios nacionales comenzaron a analizar la entrevista, desglosando cada frase, cada gesto, cada mirada y cada pausa estratégica. Columnistas, expertos en comunicación y tertulianos debatieron durante días sobre lo que había ocurrido, sobre quién ganó el intercambio y sobre cómo Antonio David había logrado que una conversación que parecía rutinaria se convirtiera en un momento mediático histórico. Además, la entrevista cambió la narrativa mediática sobre la sentencia de Rocío Flores, desplazando la atención de titulares sensacionalistas a un análisis más profundo de la postura de la familia, mostrando que la combinación de defensa familiar,
estrategia comunicativa y control emocional puede transformar completamente la percepción pública. Lo más notable fue cómo Paloma Barrientos, incluso en su intento de mantener la calma y la profesionalidad, se convirtió en parte de la historia. Su reacción, su desconcierto y su esfuerzo por seguir el ritmo de Antonio David fueron comentados y analizados por millones. Esto demostró que el impacto de la entrevista no era solo mediático, sino emocional y profesional, y que cada detalle, incluso los más sutiles, podía generar repercusiones inmediatas y duraderas en la opinión pública. Si algo queda claro tras analizar todo lo ocurrido, es que Antonio David Flores no buscaba simplemente protagonismo. Su objetivo era transmitir un mensaje contundente, proteger la imagen de su familia y dejar clara su postura frente a la sentencia de Rocío Flores. La combinación de información precisa, argumentos legales, defensa familiar y fuerza emocional hizo que Paloma Barrientos quedara visiblemente impactada, y que millones de espectadores sintieran que estaban presenciando un momento histórico en la televisión española. Este momento demostró que en la televisión, el choque entre experiencia periodística y convicción personal puede generar situaciones únicas, donde la fuerza de la verdad, la estrategia comunicativa y la carga emocional se combinan de manera explosiva. Antonio David manejó el espacio con una habilidad inusual, controló la narrativa, anticipó las preguntas, moduló su tono y dejó que cada pausa tuviera un efecto máximo en el público. Paloma Barrientos, por su parte, tuvo que adaptarse sobre la marcha, equilibrando su profesionalismo con la sorpresa de enfrentarse a alguien capaz de transformar un debate en directo en un fenómeno mediático. Lo que quedó de esta entrevista no fue solo un choque de palabras, sino una lección de comunicación, estrategia y defensa familiar que quedará registrada como un momento único en la historia reciente de la televisión. Al final, el shock no era solo de la periodista, era del público, de los medios y de todos los que seguían la historia. La verdad detrás de ese instante demuestra que la televisión puede ser mucho más que entretenimiento, puede ser un reflejo del conflicto real, de la emoción auténtica y de la fuerza de la palabra bien utilizada, capaz de dejar a cualquiera, incluso a un profesional veterano, completamente impactado.